El silencio explica lo que el poema rehúsa decir. La primavera ordena el mundo sin prometer salvación eterna. El dolor colectivo madura lentamente en conciencia histórica común. Y mucho se ha celebrado estos días, sobre todo en Latinoamérica, la prisión de Maduro. Algunos inclusive vistieron al señor Donald Trump con el uniforme de Libertador y circulaba esa foto. Y yo decía, qué autoengaño, qué foul, cuando sabemos que Trump lo que tiene son ambiciones expansionistas. Hoy día tiene a Europa en jaque cuando señala que Groenlandia es de él y que se va a apoderar. Y muchos, sobre todo veo que hay focas en la derecha y ovejunos en la izquierda planetaria. Ver defender determinadas actitudes planetarias, como por ejemplo criticar a Maduro, pero no a Menhayat, ¿cómo se llama? El líder israelita, que tiene los mismos informes de la ONU de violación de derechos humanos, entre otras cosas, y cuando se trata de Menhayat la derecha aplaude, y cuando se trata de Maduro la izquierda aplaude. Cuando se trata de Menhayat en contra, la derecha lamenta si alguien hace algo en contra de él, y la otra parte lamenta, es decir, la izquierda, los temas de Maduro y lo que tiene afinidad con eso. ¿A qué voy con eso? Para todos esos que me están criticando por lo que digo. Yo no soy ni foca ni ovejuna. Intento analizar y antes de venir a hablar, escucho las opiniones de todas las partes. ¿Qué va a suceder en el mundo si Groenlandia es invadida por Estados Unidos? Porque ya dijo Dinamarca que la tierra no se vende. Los groenlandeses, porque es un estado entre el estado, con una autonomía muy grande, los groenlandeses, que son alrededor de 60, 70 mil habitantes, han dicho, tampoco queremos ser norteamericanos. Tenemos nuestras dudas de ser daneses o no nos agrada, pero nos quedamos en la Alianza Europea. ¿Qué pasa? Y vamos a lo que importa, no al esquema que se le sube la sangre por la emoción, porque Maduro está preso o porque Menhayat no lo meten preso. No. ¿Qué pasa con el equilibrio de Occidente si Estados Unidos se atreve a invadir Groenlandia? Reflexionemos 5 segundos. Contemos hasta 5. Algunos dirán nada. Otros dirán, ¡viva Estados Unidos! Otros pensamos que se generaría un desequilibrio mundial. Es decir, ya no sería una lucha entre civilizaciones y civilizaciones, sino entre prepotencias civilizatorias del mismo lugar. Utilizando, don Ramón, también viejas doctrinas, porque mucho se habla la de Monroe, la doctrina de James Monroe, una que ya doctrina, no se llama Monroe, ahora se llama Trump. Don Trump, Don Monroe, ¿no? Don Monroe, algo así, o Trump Monroe. Trump Monroe, claro, porque la ha reinterpretado, la reflotó con una reinterpretación propia. De hecho, desde su mismo eslogan de América para los americanos, esa recuperación y ese intervencionismo que existe, bueno, pero hace 200 años existía tal vez otro panorama muy distinto a este. Hoy creo que se enfrenta también el mundo entero, a lo que usted señalaba, don Ramón, tal vez a una nueva forma de intervención internacional y cómo queda eso frente a naciones que no tienen las mismas capacidades para defenderse. Para mí, y todavía no hemos dado el buenos días a nuestros escuchas, y ya lo voy a hacer luego de terminar con esta reflexión, el mundo se enfrenta a un momento de tensión terrible en Occidente. ¿Y quién es el ganador de todo esto? ¿Quién es el ganador de toda esta ecuación? Cuando usted pone X más Y elevado a la N multiplicado por Z, sáquele el logaritmo
a alfa y después de que le saque el logaritmo alfa, va a determinar que los chinos son los grandes ganadores de este tema. ¿Por qué? Porque por la retaguardia, ¿qué va a tener que hacer Europa? Aumentar su relación y dependencia con los chinos. Porque ya no es un aliado confiable Estados Unidos. Es una traición la que está planteando el señor. Porque geopolíticamente es ambicioso. Porque geopolíticamente a través del pacto de la OTAN, o como le llaman los europeos, la NATO, ¿ya? A través del pacto de la OTAN, Estados Unidos tiene bases en Groenlandia, tiene bases en España, tiene bases en Alemania, tiene bases en Francia, si no me equivoco, tiene bases en Italia, tiene bases por doquiera. ¿Para qué necesita, si sus aliados le permiten estar en su casa, para qué necesita ser dueño de Groenlandia? Si las empresas pueden ir a explotar los combustibles, los minerales. Y eso es lo que yo no llego a entender. ¿Qué es lo que quiere el señor Trump? Y a lo mejor voy a decir un disparate. Estamos frente a nuestro Hitler del siglo XXI. Ese hombre que muchos quizás subestimamos o lo vimos vulgar, ignorante, no deja de ser ignorante, es un hombre bastante ignorante, que lo conduce a hacer cosas que van contra la seguridad de Estados Unidos. Es una verdadera resbaladera para que Estados Unidos, lejos de que crezca momentáneamente y vaya al ritmo de la bolsa para arriba o por abajo, va a perder a sus aliados de 80 años. Porque la OTAN ya va a tener 80 años de haber sido quebrada, unida. Y la OTAN ha funcionado. Y dio origen, y el mismo Estados Unidos apoyó el desarrollo de la Europa comunitaria. Estados Unidos nunca se opuso a eso. Lo felicitó. Va a destruir esa alianza que tuvo su famoso Plan Marshall, con el cual Europa se recuperó después de la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, hay que estar atentos. Ni focas, ni ovejunos, ni izquierdistas, ni derechas. Veamos lo que se desarticula en el mundo en nombre de Make America Great, o grande. Muy buenos días, amables radioescuchas. Reciban ese afectuoso saludo de corazón a corazón, a mi derecha, a la izquierda de ustedes. Así que miren, Jorge Chuya a mi izquierda y a su derecha, a la gran compañera de lucha y jornada, Astrid Sinclair Viteri. Qué alegría tenerlos a los dos. Y este es su servidor, Ramón Zúñiga Murrieta, que los abraza de corazón a corazón. En este miércoles ya, don Ramón, 7 de enero del 2025, pero don Ramón, dentro de lo que hemos conversado también viene otra parte, ¿no? Y lo pongo sobre la mesa porque leí hace pocos minutos un comunicado en el que el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, le felicitaba a Ecuador, específicamente al presidente Daniel Noboa, por mostrar su apoyo ante las acciones que se han tomado en Venezuela y su posición también dentro del hemisferio en esta lucha contra el narcotráfico. Hay que tener un objetivo o hay que tener una narrativa para poder realizar todo este tipo de intervenciones y sin duda alguna pues Estados Unidos lo vino haciendo desde hace 5 meses para poder llegar a este 3 de enero. Pero yo también me pregunto dentro de esta nueva tal vez doctrina o pensamiento que se está llevando de intervención internacional, Ecuador siendo un país tan pequeño, ¿hacia qué parte se debe también colocar? Si estamos bien o estamos mal, porque al final del día la región está muy dividida y no muestra ni un ápice de querer reunir fuerzas para oponerse o tal vez resistir ante lo que podría ser una nueva forma de intervención internacional, pero ¿cómo nos quedamos nosotros también? El gobierno, y me voy a remontar a la historia, 1940, Arroyo del Río, le declaró la guerra a Estados Unidos. Nosotros fuimos aliados norteamericanos, inclusive teníamos bases. Los ingleses también tenían una base en la península, más una base de inteligencia que una base militar, que estaba disfrazada como un fuerte, digamos, como inversión petrolera de los
de los tipos, estuvimos aliados. Sin embargo, Arroyo del Río, que aparte de ser un gran orador y un gran poeta, tuvo la habilidad de saber flotar. Porque el Ecuador no tiene capacidad, está bien lo que está haciendo el presidente. Lo que no es correcto es que aplaudamos como focas, ¿sí? Está bien que haga porque no tenemos intereses con eso, pero no podemos dejarnos manipular por esta visión que tiene Estados Unidos, que el que negocia con China es traidor, o el que negocia con los rusos es traidor. El mundo es multipolar y hay necesidad de casarnos con todos los que podamos para poder sobrevivir económicamente. El pan nuestro de cada día depende de que los chinos coman guineo, coman camarón, coman una serie de factores. Y los chinos han tenido y siguen teniendo una política, que es lo que los gringos no tienen, de penetrar con capital real a las naciones. O sea, van y le dicen a los africanos, te voy a hacer el puente. Ellos lo construyen, lo ponen, pero le hacen el puente y le dan el crédito. Te voy a hacer la carretera, te voy a hacer esto. Está bien. Estados Unidos abandonó esa política. ¿Hace cuántos años que usted no ve que una empresa norteamericana hace una carretera en el Ecuador? El último proyecto de una empresa norteamericana en el Ecuador fue en 1978, Parsons. Estoy hablando de obra pública. No estoy hablando del sector petrolero, ahí todo lo que quiera. El último fue Parsons, que puso el agua potable, el tubo de agua potable que iba a la península. Y antes que eso, otra empresa norteamericana hizo el tema del agua servida aquí. Es decir, los chinos los reemplazaron, igual que los europeos. Hay muy poca contratación, lo que había en los años 80, acuérdense cómo los españoles contrataban dragados, las otras empresas constructoras importantes, grandes proyectos, la Perimetral, por ejemplo, fue hecha por españoles. Si eso se invirtió hacia China. China los reemplazó, ¿por qué? Porque daban crédito más barato, porque se arriesgaban, porque se metían, y así fueron conquistando al África, de sur a norte, y América Latina a casi toda, querido Jorge. Así es, don Ramón, esa ha sido un poco la estrategia que ha utilizado China, pero aquí sobre todo también me quedo con algo que mencionaba al principio. Creo que lo importante es no aplaudir como focas, como usted decía. Creo que hay que saber mantener relaciones, eso es muy evidente. Creo que no podemos tampoco hacernos los locos o tratar de ignorar que necesitamos tener buenas relaciones tanto con Estados Unidos como con otras naciones. Creo que eso es un buen punto de partida y hay que aceptarlo. Pero de ahí, a partir de ahí, las cosas que se puedan criticar siempre, sea de manera interna como sea a través de al menos no emitir un comunicado de apoyo por algo que sea bastante criticable o que esté en contra de los lineamientos, entre comillas, democráticos en general. Creo que es algo que sí hay que tener en cuenta, sobre todo tratar de mantener ese juego de diplomacia siempre muy a la par. Y piensa en desinvertir en el BIES para cubrir necesidades, es decir, pérdida de ahorro real o de acumulación de ahorro en inversión para poder sostener el día a día. Y por otro lado, y este es un tema que volveremos a tratar después de que tratemos con nuestro invitado, RC, Revolución Ciudadana, insiste en que Álvarez vaya al pleno, en tanto ADN se opone a aquello. Vamos a thread con el invitado del día. Don Ramón, a esta hora de la mañana ya nos acompaña justamente por vía Zoom, 7:11 minutos está ahí? Qué alegría de verla. la mañana. Sí, está Michelle Calvache, ex vicepresidente. Con un cambio de look está. Ex vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ella es abogada. Vamos a hablar de los cuestionamientos y credibilidad del Consejo de la Judicatura, pero además también de lo que ocurre al interior de esta misma institución, el Consejo de Participación Ciudadana y sus últimos titulares que ha colocado en las diferentes instituciones. Bienvenida a la mañana en RTP, estimada abogada y ex consejera. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para mí un gusto estar aquí y de paso también saludarles por este año venidero que sea lleno de bendiciones para ustedes también. En efecto, el día lunes hemos podido ver la comparecencia, en este caso por más de una hora, del presidente de la Judicatura, el señor Mario Godoy, lo que dejó más dudas que certezas para todos los ecuatorianos que esperábamos realmente
que dé su parte de la historia o cuente por qué ciertas narrativas que estaban alrededor de los medios de comunicación resonaron en contra de acusaciones bastante graves que le quitarían totalmente la probidad notoria para seguir en un cargo tan importante como es la presidencia del Consejo de la Judicatura. En este sentido, nos quedó un sinsabor a la ciudadanía de que muy probablemente no vaya a haber un juicio político, lo que nos preocupa de sobremanera, debido a que el gobierno ha instaurado y ha trabajado muchísimo para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado internacional. Y lastimosamente, si es que no se llegara a dar este juicio político, realmente esta lucha quedaría totalmente desvirtuada y los ecuatorianos estaríamos bastante preocupados en el rumbo de la justicia del país. Consejera, pero más allá de esta intervención y realmente de lo poco que fue acotado el señor Godoy en el pleno del Parlamento, sobre todo por quienes dejaron que este juicio sea simplemente tal vez amenazas de decir nombres concretos y no de dar cuentas de lo que ha ocurrido y el manejo de la justicia, yo le consulto a quién también hay que darle este peso de que haber colocado al señor Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura. Sale de una terna por 2 ocasiones que envió el señor Swing, el doctor Swing, y quien dice que él no se siente responsable. Lo vimos en un programa que justamente es transmitido por nuestra cadena aliada, por Teleamazonas, el día lunes. No se siente responsable. El Consejo de Participación Ciudadana tampoco se siente responsable. En su momento nosotros conversamos con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y nos decía, bueno, el proceso es transparente, creemos que él es el más idóneo y demás. ¿A quién también tenemos que involucrar dentro de esta mala decisión tal vez que hemos tomado o de lo que está ocurriendo en la justicia? Sí, efectivamente aquí no hay solo un culpable y creo que la Fiscalía General del Estado tiene realmente un trabajo bastante arduo en este momento para poder desenmarañar todo este entramado, porque realmente, si recordamos en el año 2024, cuando fue electo por primera vez Mario Godoy, ya habían incluso estas alertas, incluso impugnaciones que no se pudieron llevar a cabo porque el impugnante al momento de presentar su impugnación ante el Pleno desapareció de la sala misteriosamente, por lo cual no tenía ya ninguna impugnación que recaía sobre Mario Godoy en ese entonces. Y posterior a esto, la Comisión de Fiscalización, recordemos que presionó de alguna manera al Pleno para que se vuelva a tomar la votación después de la reconsideración que dio paso el consejero Guarderas para elegir en este caso a Mario Godoy. Desde la primera vez esto estuvo bastante complicado, bastante cuestionado, pero en ese momento habían cuestionamientos que se podrían decir no nos llamaban tanto la atención como en este momento. En este momento tenemos hechos que son bastante claros y ciertos y por los cuales el doctor Swing también en este caso tiene responsabilidad, porque él ya debía haber sabido quién es su pareja sentimental, qué clase de delitos maneja este estudio jurídico al cual él también pertenecía, estaba dentro de su hoja de vida, lo cual debía haber sido revisado en su momento también. Y no solo eso, sino que los consejeros de participación ciudadana, dado estos hechos que ya se conocían desde el 2024, tendrían que ser llamados también a por lo menos una comparecencia a la Comisión de Fiscalización para que digan claramente por qué estas 17 impugnaciones se metieron en el cajón y no se dieron paso para ser ventiladas en pleno. Entonces, creo que hay varios actores, no solo en el ámbito político, sino también es necesario que en este caso el fiscal general de la Nación inicie una investigación bastante seria para dar tranquilidad a los ecuatorianos. La duda que a mí me queda en este caso es que tenemos un fiscal general de la Nación que es subrogante del subrogante elegido por este pleno del Consejo de la Judicatura, en donde ilegalmente prácticamente se lo designó como subrogante,
lo que provoca bastantes dudas y bastante preocupación alrededor de la ciudadanía en cuanto a lo que realmente respecta a la justicia. Si esto pasa en lo macro, ¿qué estará pasando en los casos pequeños, en los micros, en los del día a día de los ciudadanos? Entonces, sí preocupa todas estas cuestiones alrededor de la máxima autoridad, en este caso del Consejo de la Judicatura. Consejera, mi pregunta y mi curiosidad como ciudadano es cómo podemos confiar ahora en el sistema de justicia con todo esto que está saliendo a la luz. Sobre todo, por ejemplo, el día de ayer, muy aparte de lo que ya se estaba comentando dentro de la polémica con el señor Godoy, el día de ayer también una exfuncionaria, Samantha Lozada, de la Judicatura, que mencionó que había denunciado a jueces y fiscales corruptos en la provincia de Orellana, donde ella laboraba. También emitió todas esas denuncias en el Consejo de la Judicatura, esas denuncias no fueron escuchadas según su versión, y luego recibió amenazas de muerte, un intento de asesinato y tuvo que huir del país, y desde el exilio ya está también hablando sobre cómo pasó esto, y el sistema de justicia, aquellos que deberían ser sus jefes, no la escucharon. Y parece que cada cierto tiempo sale un nuevo caso de esto. ¿Cómo podemos confiar en este sistema de justicia? Y sobre todo, ¿cómo podemos quedar también de brazos cruzados con ciudadanos? Porque hay algo que se debería hacer al respecto. Precisamente, es la molestia que tenemos en este momento los ciudadanos. Yo lo advertí en el 2024 cuando se eligió a Mario Godoy. Ojalá no me equivoque con las cosas que se venían a venir. Entonces, ahora estamos viviendo otra época del Consejo de la Judicatura, que lastimosamente no hubo una constituyente en la cual se hubiera podido cambiar este organismo, que al mismo tiempo que el Consejo de Participación Ciudadana no han funcionado, y lastimosamente son las consecuencias que estamos viviendo de esta Constitución, que realmente no responde de ninguna manera a los ciudadanos. Y es cierto lo que tú dices, en este momento no solo eso, recordemos que ya viene la elección de varios jueces que tienen que nombrar este Consejo de la Judicatura, vienen varios concursos, viene también... van a hacer la revisión de los jueces que actualmente están en funciones, precisamente este Consejo de la Judicatura. No puede quedarse de lado también los miembros del Consejo de la Judicatura, que en este caso eligieron al señor Gaibor, que fue el director provincial. Entonces, aquí hay varios responsables y sí, la ciudadanía está muy molesta por cuanto no vamos a tener confianza en las autoridades que actualmente están manejando la justicia. Por eso es que es tan importante que en este momento la Asamblea Nacional ponga un ejemplo en esta lucha contra la corrupción y el narcotráfico. No porque Mario Godoy esté involucrado como tal o directamente, sino porque una persona que tiene en el ejercicio de sus funciones privadas tiene esta inclinación o estos clientes, no puede estar manejando una institución que está luchando en contra de esto. En este sentido, si la Asamblea Nacional no toma cartas sobre el asunto, sobre los fiscales, sobre el fiscal general, está viendo por lo menos o fiscalizando lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana y el mismo Consejo de la Judicatura, lastimosamente la ciudadanía va a perder totalmente la confianza en la lucha que se está impartiendo en contra de la corrupción, que en este momento es lo que más nos importa y nos llama la atención de que no se estén tomando las previsiones del caso. Nos están haciendo cortinas de humo con shows que no tienen nada que ver, cuando lo importante es de esto: la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado parte de aquí, desde las decisiones que toma en este caso no solo el Ejecutivo, el Legislativo, sino también los ciudadanos, que vamos a estar muy pendientes de cómo se vaya desarrollando esto. Consejera, en su primera intervención usted mencionaba que le apenaba un poco que no se llegue a dar el juicio político. ¿Usted cree realmente que no se vaya a completar ese juicio político, teniendo en cuenta que sí, tenemos esos dos bandos en el legislativo, el de la Revolución Ciudadana y ADN, pero incluso dentro de ADN hay personas que de alguna u otra forma al menos sí están pensando en que el señor Godoy debería renunciar? Quizás ahí también hay ciertas disputas internas. ¿Cómo cree que se resuelva esta situación, al menos en el legislativo? ¿Cuál es su concepción desde ahí? Muy complicado conseguir los 101 votos que se necesitan en este caso para censurar a Mario Godoy.
Yo creo que en este momento lo más sensato, por el bien de la institucionalidad del país, por evitar que, como él mismo decía, se quieran tomar la justicia a través de él, debería dar un paso al costado realmente para que se vuelva a instaurar o se recomponga en este caso la judicatura, que es lo que más preocupa a los ciudadanos. Si es que no se llega a dar, como dije en un inicio, va a ser muy complicado que la ciudadanía crea esta retórica de que se está luchando contra el narcotráfico y la corrupción, cuando del estudio jurídico de la esposa del presidente de la Judicatura se están defendiendo este tipo de causas y ya existen los indicios reales o bastante reales, conforme las primeras denuncias, de que no se está haciendo lo que se debe de parte de no solo la Judicatura, sino el Estado como tal. Y algo muy, muy importante dentro de esto: ¿qué va a pasar con los próximos jueces que en este caso quieran denunciar este tipo de causas? No lo van a hacer, simplemente va a ser muy complejo seguir luchando contra la corrupción, y lo que va a resultar de esto es que más bien los jueces se vayan al otro bando y se permeabilice mucho más el crimen organizado dentro de las estructuras judiciales. Eso es lo que a mí en lo personal más me preocupa en este momento, si es que no se toman las acciones correspondientes por parte, en este caso, de al menos el juicio político, que podría dar luces de que se va a hacer un cambio para el Ecuador por parte de la Asamblea Nacional. Doctora Calvache, le agradecemos muchísimo por haber hablado con nosotros sobre este tema. Muy amable. Muchas gracias, un buen día, bendecido día para todos. Gracias a usted. A usted. Después de escucharla a ella, sintetizo esto: la justicia debería avanzar cantando aun cuanto maten al cantor. Si no logramos eso, poco nada avanzaremos. Vamos al corte comercial y enseguida. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Expreso los titulares de hoy. Prediales elevados golpean el bolsillo de los ciudadanos. Un aspecto que sabe de eso, querida Astrid, sobre los prediales. Bueno, los prediales, usted sabe, don Ramón, que sobre todo esta manera de hacerlo presencial es ya bastante habitual a cada inicio de año, y bueno, en muchos de los casos se ha reportado que se han subido, se han revaluado en tal caso ciertos predios conforme tal vez a consideraciones que se han actualizado dentro de los municipios, y de ahí tal vez que viene también no solamente una queja, sino que también alguna explicación de cómo se han estado ahora evaluando los valores de los pagos prediales. Por otro lado, termoeléctricas viejas invocan al fantasma de los apagones. Riesgo: son más de 500 megavatios comprometidos por unidades vetustas. Y realmente lo que me queda en duda es que si el gobierno ha contratado para los mantenimientos algo parecido a Australia y a Progen, cuidado, esos generadores no están con el mantenimiento adecuado. Bueno, han contratado algún payaso por ahí de esos que les gusta contratar a ciertos miembros de este gobierno. Yo lo que tengo entendido, y como siempre digo, conociendo un poco más el lado de Austral por el tema de Esmeraldas, según lo que tenía entendido, el mismo Select le estaba prestando operaciones, incluso hasta personal, a quienes habían venido para justamente los trabajos de Austral en Termo Esmeraldas. Yo creería que no han contratado personas adicionales, y creo que el mismo personal de Select se está encargando de ese tipo de cosas. Ahora, lo que sí es cierto, don Ramón, es que se desconoce, y esto pues hablándolo no de conocimiento propio, sino de quienes constantemente están pendientes en esta materia de conocer cuánta energía
permanente se está colocando en el país, y son los expertos o especialistas energéticos, es que no se conoce cuánto realmente se ha recuperado de las termoeléctricas. Y esa es una de las cosas que les preocupa, porque se necesitaría hoy por hoy, donde el Ecuador cada año aumenta un 8 o 7% de consumo de electricidad, o si lo vemos de la otra forma, de esa energía que año a año va aumentando debido al crecimiento poblacional, debido a otros factores también. ¿Cuánto se ha incorporado? Se hablaba, no sé si ustedes los recuerdan, de Toachi Pilatón, una recuperación importante, pero de ahí no se conoce más. Así que ese es una de las, uno de los pedidos que se hace desde quienes hoy se ven preocupados porque hay un riesgo inminente de caer en un déficit energético. Oiga, qué cinismo es Swing, ¿no? Hay que ser cínico para ser como el señor Swing, ¿no? Este nivel de cinismo es un maestro del cinismo. Decir en un medio chiquito que él recibió, porque lo escuché, casi como se cayó Febres Cordero para atrás, que había hecho una selección y que la hoja de selección determinaba, pero usted no puede excluir la información que usted tiene. Era Vox Populis, que Godoy ha servido en la legitimidad de su profesión, porque es legítimo defender, no estoy cuestionando eso, a narcotraficantes. Pero eso lo ubica de un lado. Sin embargo, este señor Swing hace el show. Y segundo, que no entendemos, ¿no? ¿Cuál mérito tiene el hijo de Swing para ser nombrado, creo que cónsul en España? ¿O me equivoco? Sí, está perfecto. Una también de las explicaciones que nos debe la Cancillería. ¿Cuál es el mérito? Si tenemos 100 de funcionarios consulares, empleados públicos, que podrían haber sido enviados. Normalmente las embajadas y esos consulados se los otorgan como premio, como se le dio también al hermano de la Tamaripa. O sea, ya esto es cultura consular para tapar, y mi añito se gane $8,000 de sueldo, 4,000, lo que le toque pagando. Eso, saltan por esas 8 lucas, bailan, brincan y saltan. Es terrible esto, querido Jorge. Es muy terrible, don Ramón. Yo me acordaba también, por ejemplo, de que todos estos casos que usted mencionaba también del hermano de la consejera del CNE, y sobre todo él, me refiero a Swing, él mencionaba que aunque es una decisión política, no se debía ningún favor político. Pero bueno, es que cuando en Ecuador las cosas no suceden porque suceden por coincidencias o por muchas veces por beneplácito o benevolencia de quienes nos gobiernan. Realmente a veces las coincidencias ocurren por algo. Entonces, sinceramente yo creo que es tratar un poco de querer cubrir una narrativa que yo creo que al menos, a ver, quién sabe, puede ser que esta persona sí tenga esas credenciales, pero que de una u otra forma, al menos a los ciudadanos, el periodismo como tal también se nos dé, o esto de aquí nos da una cancha para al menos intentar ver por qué están sucediendo estas coincidencias. Y creo que en Ecuador es un país donde deberíamos tener menos coincidencias y mucho más preparación política y diplomática. 5 vocales comentan sobre ajustes en la agenda legislativa. Diario El Expreso cuestiona la falta de fiscalización, apertura de dialogar con partidos y sectores sociales. Olsen abre una ventana y se espera más trabajo político. ¿Habrá ese trabajo? ¿O serán como en su momento fueron los correístas, teniendo el sartén por el mango? ¿Para qué vamos a hablar con los demás si nosotros somos los que tiramos o bajamos la tortilla para arriba o para abajo, querida Astrid? Don Ramón, y creo que va por ese lado, pero también no creo que en estos momentos exista alguien que no esté ajeno a lo que usted acaba de decir. Yo creo que el correísmo le hará el juego también al oficialismo. Y mire el caso, porque justamente una página después, en la 3, y a un lado de la nota de Godoy, está: el CAL tratará los pedidos de 2 juicios políticos. Y es que parece que este tema va a ser la trama o va a ser la novela de los primeros 3 meses del año, y ahí se van a llevar exactamente todos, porque además
de llevar a juicio político a Mario Godoy, también existirán llamados para juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. O sea, imagínense el tiempo que se van a tomar para llevar cada uno de estos procesos. Y de ahí se acabará todo. Y con eso, don Ramón, téngalo por seguro que van a terminar las cuotas de juicio político que tanto le exigíamos, pero que no sean únicamente de los externos, sino sean también de los propios. Así que se van a aprovechar ambos lados para querer hacer un lavado de cara y se tomarán el tiempo que tengan que tomarse también para que la gente vaya olvidando y quitándose también de la memoria ciertos otros casos. Oiga, pero lo grave es cómo funciona el Ecuador, ¿no? Y la falta de reparo, de vergüenza, ¿no? Porque para dejar que la justicia funcione, Godoy debería haberse excusado, haber pedido licencia y dejar que opere el Consejo. Pero ¿qué es lo que hicieron? Típico de los ecuatorianos. Eso en otro país, por favor, entren a investigar, yo me voy a defender desde afuera, si puede dar cuenta en Bélgica, en Alemania, cómo funciona. Y este señor se lanza una nueva payasada, ¿no? ¿Qué hace? Llega y el Consejo, que él administra la justicia, administrativamente la justicia, reúne al Consejo que él preside, y el Pleno del Consejo la sesionó con el titular cuestionado. Godoy vuelve al cargo y prorroga a los jueces. O sea, ya, tranquilo, conmigo sigue, el gobierno sigue, todos los jueces se le quedan tranquilitos, le ampliaron el contrato, no problem, adelante. ¿Qué le parece? Es que eso es bastante preocupante, porque realmente no podemos seguir manteniendo una justicia con tantas polémicas de por medio, con tantas sospechas de por medio. Yo creo que realmente en cualquier país, de comillas, decente, yo creo que la renuncia del señor Godoy ya debió haber llegado. Y cada día, cada semana que el señor Godoy permanezca en su puesto, es un día más y una semana más donde no estamos haciendo las cosas de manera correcta y donde estamos prolongando los cambios que deberían hacerse según la justicia. Si estamos muy preocupados con el tema de inseguridad, para poder combatir no solo se necesitan militares o policías en las calles, ni se necesitan arrestos, se necesita una justicia transparente que pueda proteger a los justos y castigar a quienes cometen delitos. Por otro lado, otro tema que va, no sé si le quería acotar algo más usted al tema, Astrid. Sí, algo rapidito, don Ramón, ya lo decía la ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana, y es que no solamente aquí va en buscar cómo se ha manejado la justicia y cómo llegó Godoy. Sí, que hay que ver a los responsables, y aparte, la Fiscalía debe actuar de manera independiente e inmediata. Han existido omisiones y no sé si a propósito o de repente sin haberlo planificado, el señor Godoy se ha revelado también en su comparecencia del Pleno. Pero también vienen las acciones después y qué ha hecho durante este proceso, pues, don Ramón. ¿A quién ha colocado y qué es lo que ha llevado a cabo el señor Mario Godoy? El presupuesto que se ha destinado. Es que no se puede únicamente basarse, como usted a veces dice, ver únicamente una mosca. Hay que ampliar el panorama y ver todo lo demás que se ha actuado, porque se ha dado un caso, pero ¿qué pasa con las demás acciones? Ya en estos momentos, y yo a título personal pongo en duda toda la administración del señor Mario Godoy. Me cuesta creer que se ha seguido por lo menos un patrón ético y se ha seguido con normativas jurídicas dentro de una administración que no da cuentas de lo que ha ocurrido con el señor Serrano. Pero lo grave es que lo invitan a una comparecencia y él determina qué es lo que tiene que hablar. Así Nunca es. habló de las acusaciones que tiene. Y nadie le exigió tampoco. Y nadie le exigió. O sea, Olsen, creo que era el que presidía la reunión, estuvo ahí de ¿cómo se llama? De mojón de madera. Ahí flotando, un mojón de balsa. Flotando ahí, siguiendo el biorritmo del tema, sin decir, señor, hasta para hacer un buen tongo. O sea, la unidad entre Godoy y el gobierno está clara. Porque en ningún momento ni siquiera hicieron el show. Inclusive han aparecido fotos de la Centeno, de la otra, de la chiquita, la Mancheno, ¿sí? En la fiesta de Godoy. En el matrimonio. Con fotos y con cuestiones. O sea, no hay un límite aquí, no hay ni siquiera el teatro de decir, bueno, me toca fiscalizar a mi pana. Ya, tengo que hacer las preguntas difíciles, aunque después tenga que poner, hay que hasta crear formas para gobernar.
El poder es momentáneo, señorita Mancheno, señora Centeno, señor Olsen, Mil, con el aprecio que le tengo. Eso se le acaba. Se les acaba. Hagan una buena gestión. Salgan de esa gestión. Me encanta ver cuando Neil manda esos, Neil Olsen, a quien aprecio, manda esos mensajes como que está trabajando. Entonces, me parece bien que haga trabajo administrativo. Pero el trabajo de la fiscalización tiene que ser profundo. Lo que hoy usted solapa, mañana va a tener consecuencias. Y consecuencias que van más allá de lo que usted va a poder manejar. Porque todos conocemos de su talento, de su honestidad. Lo apreciamos. Eso le iba a decir. Muchas de las personas que trabajan alrededor del presidente de la Asamblea Nacional, el señor Olsen, destacan que es un hombre que tiene la capacidad y el ímpetu para poder llevar una política adecuada. Pero eso, pero si quieren servir al gobierno, sírvanlo con inteligencia, con autenticidad. No se transformen en lo que pasa en este país. Estamos llenos de cachiporreros. La prensa cachiporrera. Y le da idea. El que paga la fiesta, a ese hay que favorecer. Tengan por lo menos, si van a ayudar a alguien, háganlo con inteligencia, haciendo cuestionamientos, observaciones. Pero no se puede esperar que todos en el país nos transformemos en cachiporreros. La izquierda, los borregos, y los otros focas aplaudiendo. Sin duda, yo celebré, me fascinó que hayan entrado los gringos y hayan sacado al delincuente Maduro. Y seguramente hay justificación, el pueblo, parte del pueblo venezolano piensa que va a poder volver. Pero nadie les garantiza ahorita si pueden volver. Porque realmente no se modificó mayormente el tablero. Y el poder sigue en manos de los mismos, que ahorita pueden simular adhesión, pero siguen controlando el negocio. Pueden haber dicho ya se acabó si es que existía el negocio de narcotráfico, que a muchos nos queda en duda si era tan grande como para justificar una invasión, si era lo suficientemente grande como para justificar una invasión. Es entender que la política global, el todo, el que forma Occidente está en riesgo. Y yo soy un ser occidental. Culturalmente soy cristiano. ¿Sí? Culturalmente me baso en la filosofía greco-romana germana. ¿Sí? Y me costaría pues traicionar eso. Me costaría. Porque he leído, he estado, esa es mi cultura. Y ver enfrentado a la nación que en su momento hizo el contrapeso a Europa y hizo que Europa cambie su actitud monárquica hacia las libertades, hacia las democracias reales, hoy día nos proponga el abuso. Porque lo de Groenlandia, la gente no lee porque a lo mejor no sabe qué es Groenlandia. Es el Ártico, la parte del Polo Norte, para los que tampoco saben qué es Ártico. ¿Ya? El Polo Norte, discúlpenme que sea así, porque hay personas que en lo contemporáneo uno muchas cosas le ignora. A mí también a veces me gusta que me lo hagan con palitos y con rayas, porque a veces no entiendo. A usted alguna vez le he dicho, a ver, explíqueme, casualmente cuando caminaba, explíqueme tal cosa. Entonces, lo pongo para que quede claro. Groenlandia, su punto más cercano no es Europa. Su punto más cercano es Canadá. Si alguien debería ser dueño de eso, es Canadá. Porque es lo más cercano. Es decir, por adhesión. Sin embargo, el pueblo groenlandés, por razones X, y seguramente por situaciones geográficas, porque el Ártico cambia en su forma permanentemente, porque es agua que se está derritiendo permanentemente y se va estructurando de otra forma, ha sido adherida a Dinamarca. Y ahora el señor Trump parece que como es para seguridad nacional de Estados Unidos, Groenlandia tiene que ser de ellos. Oiga, ¿cómo puede estar de acuerdo yo con eso? Tiene que ser de ellos y va a ser de ellos pagando o con fuerza militar. Increíble.
Y la gente sigue aplaudiendo, y Trump, oiga, me parece bien. Por ejemplo, yo si hubiese sido, seguramente yo en Estados Unidos sería un demócrata, difícilmente un republicano, y quisiera hacer una expansión, como sé que, por ejemplo, hay países como el Ecuador que todos pelean, por lo menos la clase media, por tener una visa norteamericana. Diga, hagan una plebiscito y pregunten si se quieren adherir a Estados Unidos. Pero que haya la libre determinación del pueblo. Los groenlandeses ya dijeron que no quieren nada con los gringos. No tienen opción de entrar ahí. Ir a Groenlandia a ofrecer mejoramiento de calidad de vida no es lo mismo que en Venezuela o en Ecuador. Los groenlandeses no quieren vivir como norteamericanos. Quieren vivir como groenlandeses europeos, porque es una cultura, una forma de vida diferente. Quien va a España ve que hay una forma de vida distinta a la de los alemanes, y eso es lo que se respeta. El español hace siesta, el alemán se acuesta a las 8 de la noche y ya todo el pueblo alemán está dormido. Son culturales. Yo no conozco Groenlandia, no puedo decir cómo es Groenlandia, pero sin duda tiene particularidades. Y ellos dijeron, no quiero. Sin embargo, Donald Trump, en un acto de violación brutal al derecho internacional, ya se pasa, porque tenía una justificación para entrar a Venezuela, otra conceptual para entrar a Irán, sí, las bases, la vaina. ¿Y qué va a inventar aquí en Groenlandia? Porque tendría que inventar algo genial, pues. Groenlandia es aliado de Estados Unidos. No hay comunistas gobernando Groenlandia. ¿Cuál es el fantasma? No hay narcotraficantes. Si es que él dice, porque lo escucho a Trump y con mi inglés mocho, para suerte hablo de estos traductores que me ayudan más, él dice y sostiene que por ahí pasan los barcos rusos y los barcos chinos, está bien, pero él tiene una base pues en Groenlandia. La puede fortificar, exigirle como le exigió a los hermanos, a sus socios, los aliados de la OTAN o de la NATO, ¿sí? Exigirles, oiga, esto va a costar, mantener el control del Ártico va a costar tanto, yo pongo tanto, tú pon tanto y controlamos el Ártico. Pero desmembrar, porque la consecuencia de invadir Estados Unidos a Groenlandia, técnicamente destruye el acuerdo de la OTAN. Pero se suponía que se reunían para cuidarse. ¿Y qué es lo que resulta en el tema? Que no se cuidan. Que Trump puede decir también mañana, como Europa es débil, voy a invadir España. Como Alemania está todavía desarmada, voy a invadir Alemania y ya pues adhiera pues a Europa y ríndalos a todos con el exceso de fuerza. Es increíble el problema y la gente aquí sigue aplaudiendo, viva Trump, bien por el pueblo venezolano, pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque este loquito es el nuevo Hitler del siglo XXI. Y así lo aplaudían a Hitler. ¿Acaso usted cree que a Hitler no lo aplaudieron en las primeras operaciones? Cuando se adhirió Polonia y toda la cuestión. Cuando la ambición rompe el saco y este no tiene ni tiempo. Termina una cosa y dice, vamos a repetir lo mismo en otra parte. Estamos chiflados. Presidentes aplauden porque van a sacar a Petro, que ha determinado él que es fabricante de drogas y no exhibe ninguna prueba porque dice que fabrica cocaína. También lo amenaza que lo va a extraditar, lo va a agarrar en un avión, me imagino, y se lo va a llevar. Y que vamos a apoderar como focas esa vaina y a criticar como borregos. Hay que analizar, profundizar. Vamos con démosle llegada y bienvenida a nuestros invitados, querida. Ya están aquí. Y dígale al señor Febres Cordero que ya pase, que llega atrasado y pone cara de borrego arrepentido. Adelante, don César, pase. A la reja. A la reja, don César. No para bola, don César. Están aquí ya nuestros compañeros panelistas, el doctor Rodríguez y también el doctor Nino Casanelo, y va entrando. Ahí llegó. Pero si parece borreguito trasquilado. Hicimos relevo con el doctor Casanelo. Ya, relevo, Dios mío. Bienvenido. Bueno, son las 8:28. ¿Usted está escuchando? La mañana en RTP.
96.5 Guayaquil y Santa Elena. 98.7 en la provincia del Oro. Y en el Real Audio, querido César. www.rtp.es en todo el orbe, como sabe decir nuestro corresponsal en la parroquia Manglar Alto. Vea usted. No se olviden que también pueden escucharnos como RTP Ecuador en Facebook y YouTube. Esa, usted también que lo sepa ahí. Vamos con los temas políticos criollos. Ya que, bueno, y usted que siguió toda este desorden constitucional, doctor Rodríguez, ¿cómo ve esta actuación de Godoy que vuelve al cargo y le prorroga los puestos a los jueces? ¿Qué Buenos lectura días. le da eso? Buenos días, don Ramón, Nino, Astrid, Jorge y César. Venía escuchando con atención lo que usted comentaba, tanto del señor Godoy como del doctor Swing, que creo que se ha graduado de cínico, ¿no? Porque ayer hizo una explicación respecto al tema del hijo que, más allá de infundada y cantinflesca, ¿no? Da ganas más que de reírse, de ponerse a llorar, pues, ¿no? Siendo el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Aquí en este país nos estamos acostumbrando a que las más altas autoridades de las instituciones del Estado, cuando son descubiertas, como se dice coloquialmente, con las manos en la masa, lejos de renunciar, como ocurre en cualquier país civilizado del mundo, ¿no? Tengamos prácticamente los ciudadanos que pedirles de rodillas que se vayan y no toman la decisión hasta el último minuto. Es vergonzoso la comparecencia del señor Godoy a la Asamblea Nacional, porque hizo lo que le dio la gana. Nadie lo conminó a hacer lo que tenía que hacer. Dar cuentas. Él fue a dar cuentas, pero más parece que fue a recriminar, prendió el ventilador a los tiempos que él le quiso ponerlo, y terminó siendo una farsa del tamaño del Estadio Monumental. Don César. Oiga, a ver, yo no sé si es la política actual la que me tiene medio indigestado, don Ramón, pero yo pienso que coincido totalmente con el doctor Rodríguez, y pienso que, a ver, primero tenemos al doctor Swing, ¿verdad? Que como lo comentábamos ayer, va donde Andrea Bernal y dice: yo no conocía en el 2025 los señalamientos contra Godoy, lo cual es imposible a menos que el señor Godoy haya vivido, Swing haya vivido como Patricio Estrella bajo una piedra. Pero encima se le pregunta en el programa de Fabricio Vela: ¿y usted sabe cuáles son las credenciales de su hijo para estar en Madrid? No conoce las credenciales de su hijo. ¿Ya? Yo no sé realmente cuál es el límite para los miembros del Pleno de la Corte Nacional, pero yo creo que ya es un deber de ellos empezar a ejercer presión. Lo otro, el señor Godoy, coincido, fue a tirar estiércol, digamos, con ventilador a la Asamblea Nacional. ¿Y cómo lo tratan, no? Le dieron hasta el 5 de enero para que se presente. Ahora sale el señor Andrés Castillo Maldonado, entre el Amazonas, a decir: él ha pedido que lo recibamos en la Comisión de Fiscalización, pero originalmente le iban a mandar a la Comisión de Justicia, cosa que nos dijo en este programa. Pero como Godoy ha pedido que se lo reciba en fiscalización, bueno, en fiscalización lo recibiremos. Y ahorita me voy a reiterar para concluir en algo. Yo, por la manera en que él llegó a no explicarse en nada, pero atacar infundadamente a medio mundo, lo llamé Daniel Salcedo con saco, corbata y posgrado. Con esto de que quiere comparecer en la comisión presidida por Ferdinand Álvarez, me ratifico. Quiere ser, al menos en función política, Daniel Salcedo con saco, corbata y posgrado. En la otra esquina, el italiano. Our tale of the tape. Mire, seguí con atención la comparecencia y creo que suscribo las palabras de mis compañeros esta mañana. Realmente contestó todo menos aquello que realmente se le preguntó, que era un hecho muy sencillo. Fue una persona tomándose o no su nombre, ¿sí?, a tratar de incidir en una decisión. Es una respuesta que sigue en el aire, es lo mismo que nada, no se permitieron las preguntas, y creo que el costo, de hecho, ayer veíamos en algunos comunicados una postura dividida incluso dentro del bloque oficialista, en el sentido de decir,
debemos fiscalizarlo, tiene que dar un paso al costado, y más bien vemos mensajes contrarios de una persona que ya presidió un consejo al día siguiente de comparecer, y que está aferrado, y lamentablemente, tomando las palabras del doctor Rodríguez, esto se ha extendido incluso al órgano designador o al órgano, digamos, proponente de ternas, que es la Corte Nacional. Entonces, yo sí creo que está tomando unas dimensiones esta situación que está dejando muy mal a una justicia que, le reitero, don Ramón y compañeros, no tiene evaluaciones a jueces, no tiene designación de los jueces faltantes de Corte Nacional de Justicia, ¿sí? Y que es en lo que tiene que trabajar, es en lo que estamos de alguna manera poniendo la fe quienes participamos del sistema de administración de justicia y los ciudadanos que además eventualmente son usuarios. Increíble. Iba a acotar algo usted. Don Ramón, y más que acotar, porque aquí tenemos a quienes son realmente los conocedores de los temas legales y jurídicos. Yo quería ampliar una pregunta, porque al igual que César, estaba en paralelo que salía la cadena del alcalde de Guayaquil, también me pone a observar las entrevistas de Teleamazonas y veía al señor Saquicela hablando que nos hemos perdido una gran oportunidad en la constituyente en reducir el Consejo de la Judicatura a algo administrador, en eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Yo le consulto a compañeros si realmente esa es la solución o es el traspaso del mal a otras manos. Pero Astrid y don Ramón, Nino, Jorge, César, ya esto no es un tema, ya desborda lo jurídico. Indignémonos como ciudadanos, indignémonos como ecuatorianos. Ayer en la tarde nos dicen que la señora Jenny, la compradora de las 93 hectáreas a 2.93 el metro cuadrado, que pagó 3 millones, que no tiene RUC, que no tiene seguridad social, que no tiene, ¿no? Ahora resulta que sí existe, pero que es una señora que es una dependiente, y no cuestiono su actividad laboral porque sería irrespetuoso, es una dependiente de una cafetería, ¿no? Y que ella, ayer, después de que esto se enciende, resulta que le han suplantado la identidad. Ella se entera que y que sus abogados están tomando cartas en el asunto. Jenny Ramírez Palma. Jenny Ramírez Palma. O sea que ya pues. es como si hubiera una universidad de la delincuencia, está reprobando ante testaferrismo. Sí. ¿No? Perdón, o sea, disculpe, ya basta. Es que sobrepasa, es que yo coincido totalmente. Y a veces nos limitamos en pensar si es que hubiese existido la constituyente, hubiéramos cambiado el país y esto. No, ya esto va por el lado ético, por como lo dice el doctor Rodríguez, sobrepasa el tema de las normativas, va por el lado moral, personal de cada uno que realmente no está funcionando. Yo coincido con Astrid, ¿no? Porque la reforma, me corrigen aquí nuestros doctos colegas del panel, sería, ok, le dejamos a la judicatura las resmas de papel, el aire acondicionado y una que otra cosa de personal a nivel interno, pero la disciplina, las designaciones pasarían al seno de la Corte Nacional. Pero de la Corte Nacional sale el doctor Swing y salió el doctor Saquicela y han salido algunos personajes, no todos han sido malos, pero obviamente hay un problema que afecta también a la Corte Nacional y no solamente a la judicatura. Estoy de acuerdo porque me han hecho ver la luz. Como concepto, que un órgano externo a la función judicial, porque el Consejo de la Judicatura no es parte de la función judicial, con miembros nominados por otras funciones, dicte sobre las decisiones de los jueces y sus sentencias, a lo mejor es una barbaridad. Pero, insisto con Astrid, no sería la solución práctica para la corrupción en la justicia simplemente el traslado. Algo más hace falta. No sé si una campaña moral, yo nunca he creído en esas como la única solución, pero algo más hay que hacer. Hay algo más que hacer y es hacer nuestras menciones comerciales. Hasta aquí los acompaño. Mis compañeros continúan en la mañana en RTP. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía.
Ya estamos de regreso con más información, 8:43 de la mañana. Compañeros, ustedes tienen bastantes temas ahí anotados y nos quedamos con mucho en el tintero. Bueno, alrededor del diseño institucional de la justicia, respecto a su faceta disciplinaria, administrativa y la administración, creo que un tema importante, incluso antes de conversar sobre ese sistema, es qué implica la carrera judicial. Y eso es algo que tal vez la gente no lo tiene muy presente, ¿no? Y es que existe una carrera judicial, existe una carrera fiscal, existe aquella persona pues, que incluso tiene la ilusión de entrar como asistente, pasar como secretario, con las diferentes funciones, todas neurálgicas al final del día, porque cuando las cosas fallan son de una u otra manera una desestructuración de todo el engranaje. Yo necesito asistentes judiciales que despachen oportunamente y eficientemente, con conocimiento en el manejo de los sistemas. Necesito secretarios que puedan tener control sobre sus expedientes, que puedan tener los medios necesarios para desarrollar las audiencias. Seguridad para estos funcionarios, claro que sí para los jueces. Este sistema de filtrado que le permita al juez encargarle a su despacho digamos, la gestión de las causas diarias y al mismo tiempo de una u otra manera atender las cuestiones de resolución. O sea, necesito que esto funcione, esto tiene una carrera, y esa carrera, no hablemos de la administración, de lo disciplinario, no está totalmente encaminada. Sí, tenemos problemas en la evaluación de los funcionarios, tenemos problemas a la hora de darles o no ventajas cuando concursan estos funcionarios. Entonces yo sí creo que tenemos que recobrar a la administración de justicia como algo de especialidad e incluso empezar a hablar de una especialidad en el litigio para los abogados. Hacemos ¿Seguro? un breve paréntesis acá y ya está, nos anuncian desde la cabina que ya está el Procurador General del Estado, doctor Larrea. Buenos días, los saludamos desde La Perla, desde el puerto principal. Un saludo, feliz año y qué gusto, qué grato tenerlo con nosotros. Muchas gracias, mi querido David. Un feliz año para todos y un saludo muy cordial a la audiencia. Y listo para contestar sus inquietudes. Muchas gracias, muchas gracias. Decíamos antes de entrar a la entrevista, estábamos hablando de muchas cosas negativas, ¿no? Que a veces nos quitan un poco la esperanza. Pero también hay instituciones que tienen cosas buenas, cosas positivas que compartir y que comunicar, ¿no? Un poco para que la audiencia nos entienda. La Procuraduría General del Estado, ¿no? Es la institución que representa al Estado en la parte jurídica, en la parte judicial. No, la Procuraduría, por si acaso, para que no haya confusión, no es el abogado del presidente, porque el presidente pues tiene su propio, es el representante judicial del Estado ecuatoriano. Entonces, bajo ese contexto, señor Procurador, cuéntele un poco al país esas buenas noticias, ¿no? Que nos devuelvan la fe y la esperanza en que el sector público y la institucionalidad pública está trabajando por el bienestar de los ciudadanos. Muchas gracias, querido David. Sí, la verdad que siempre es importante mandar un mensaje a la ciudadanía para que tengan o recobren o recuperen o mantengan la confianza en la institucionalidad nacional. O sea, realmente no solamente la Procuraduría, y permítanme usarnos como un ejemplo, sino hay otras varias instituciones que se caracterizan por un manejo muy técnico, muy responsable. En el caso específico nuestro hemos tenido la fortuna, gracias al trabajo serio, dedicado, un gran equipo de trabajo interno, abogados internacionales de altísimo nivel, de conseguir una serie de resultados favorables que le han representado al Ecuador un pago evitado en estos 3 años y casi 2 meses de gestión de alrededor de 4.500 millones. Es decir, si nosotros analizamos la cuantía demandada en todos estos procesos arbitrales internacionales en los que hemos obtenido decisiones en estos tiempos, en estos 3 años, y revisamos cuánto ha sido finalmente condenado para el Ecuador,
encontramos que el porcentaje de éxito, por llamarlo de alguna forma, o sea, el porcentaje de pago evitado es del 92%. El último resultado, creo que ya todos lo hemos conocido, lo hemos discutido un poco, es el caso de Chevron. En el caso de Chevron, o sea, hemos obtenido un pago evitado de más del 93%, 93.4%. Pero no es el único. Yo cuento siempre que lamentablemente, entre comillas, un día anterior a que pudiéramos anunciar el desenlace de esta fase del caso Chevron, habíamos anunciado un éxito rotundo también en otro arbitraje de inversiones en materia de casinos, donde habíamos ahorrado para el Ecuador 152 millones. Y han sido varios casos, o sea, una seguidilla. Comenzamos con World International, que fue un caso que a nivel mundial es analizado porque es un caso emblemático en el que el Estado, el Ecuador, defendió e impuso su tesis de que una inversión internacional obtenida o mantenida a través de un esquema de corrupción no puede ser protegida por los tratados bilaterales o por los arbitrajes de inversión. Y ganamos. Y obtuvimos un ahorro no solamente de 198 millones, sino que además el tribunal ordenó que la demandante nos pague los costos del proceso y nos pagó 6 millones de dólares. Adicionalmente tenemos otros casos obtenidos en el año que acaba de terminar, el caso Codelco, donde se obtuvo un ahorro de 540 millones. Y lo más importante, se mantuvo la titularidad del proyecto y la concesión minera de las más importantes del Ecuador, Yurimagua, para el Estado ecuatoriano. Un caso emblemático, el caso CRBC sobre la solución Villalba-Yasamín, donde la cuantía quizás no sea tan relevante comparada con estos casos previos, ¿no? Es 40 millones, pero que jurídicamente es muy interesante, porque fue la primera vez que el Ecuador planteó en un arbitraje internacional la excepción de nulidad del contrato base de la controversia. Y ganamos. Entonces, ese es un precedente muy importante. Dos casos adicionales de inversiones en materia de casinos, donde también hay precedentes muy importantes en lo jurídico, porque en un caso demostramos que la inversión no era realmente sustancial del país que protegía la inversión, entre comillas, que era Estados Unidos, y en el otro caso pudimos demostrar que no existía realmente una nacionalidad italiana dominante, sino que se trataba realmente de ciudadanos ecuatorianos con doble nacionalidad. Juan Carlos, en ambos casos estuvimos hablando de más de 350 millones de pago evitado. Interesantísimo. Y así podemos seguir hablando. Muchas gracias. Interesantísimo. Y siguen mis colegas del panel, César Febres Cordero y el doctor Nino Casanel. Doctor Larrea, un gusto recibirlo acá, como siempre. Antes de darle paso a mi compañero Nino, yo tengo una pregunta brevísima para la audiencia y para los legos entre la audiencia, yo me incluyo entre ellos, estando en el panel. Se entiende, y se lo discutió por la consulta del 24, que el Ecuador no puede realmente operar dentro del marco típico del arbitraje internacional, que las empresas privadas no pueden recurrir a eso. Sin embargo, hay peleas en distintos tribunales arbitrales regionales. Hace poco el gobierno envió nombres para un tribunal permanente de arbitraje en La Haya. Entonces, ¿cómo le podría explicar usted hasta dónde el Ecuador participa en los tribunales arbitrales y por qué la Constitución sí lo permite? Muchísimas gracias, querido César. Sí, es muy oportuna, muy pertinente su pregunta, porque justamente me da la oportunidad de aclarar un error, una confusión conceptual que he venido escuchando repetidamente. No es que el Ecuador, a raíz de la negativa a la reforma constitucional, no permite arbitraje internacional. Eso no estuvo en discusión. No fue materia de lo consultado al pueblo ecuatoriano. Lo que se consultó fue si se reformaba o no un específico artículo de la Constitución que lo que dice es que el Ecuador no puede celebrar tratados internacionales en los que ceda jurisdicción soberana a instancias internacionales. ¿Qué significa eso para hablarlo con claridad? Que no puede celebrar tratados de inversión donde el Ecuador, desde la propia firma del tratado, dé su consentimiento para participar en arbitrajes de inversiones. Eso es lo que dijo la Constitución. Eso no significa que no se puedan celebrar contratos donde se pacta arbitraje internacional. Eso se hace a diario y se lo ha hecho desde siempre. Desde el 2008 hasta acá, la Procuraduría, a cargo, con varios titulares a su cargo, ha aprobado centenares de cláusulas arbitrales. Es decir, el arbitraje internacional no es que ha estado prohibido y no es que con el pronunciamiento popular de 2024 pasó a estar prohibido. No, al contrario, el único efecto fue que no se reformó la Constitución en ese artículo específico. Es decir, no se pueden celebrar tratados con esa condición específica. Pero en lo demás, los instrumentos contractuales pueden pactar arbitraje internacional sin ningún problema. Lo que hace la Procuraduría en esos casos es revisar
la juridicidad, la legalidad de esas cláusulas. Y en ocasiones las autoriza, en ocasiones las autoriza con condicionamientos, es decir, sugiriendo determinadas modificaciones. Pero eso no ha cambiado, eso sigue existiendo y a diario vemos que las entidades públicas pactan arbitrajes internacionales porque los inversionistas y los proveedores internacionales justamente requieren ese instrumento. Doctor Larrea, muy buenos días. Quiero aprovechar su comparecencia esta mañana para consultarle un tema pues, que es recurrente, digamos, en mis cuestionamientos. A partir de la reforma del 2024, la ley de extinción de dominio le quita, digamos, este rol protagónico a la Procuraduría y lo sustituye totalmente por la Fiscalía. Sin embargo, mantiene para la Procuraduría General del Estado el rol de perseguir la ejecución de las sentencias de extinción de dominio. Sin embargo, y desde el punto de vista de lucha contra la delincuencia organizada, no hemos escuchado todavía de un caso de extinción de dominio. No sé si usted esté al tanto ya, notificado por Fiscalía alguno que esté en curso, y cuáles serían las acciones que tomaría Procuraduría eventualmente, o si no hay ninguno, porque es una herramienta que está ahí y no se ha utilizado. Sí, muchas gracias. A ver, yo creo que con esta ley se produjo un avance más conceptual que real, lamentablemente. Creo que finalmente el producto legislativo pudo ser un poco mejor y estamos trabajando pues, en posibles reformas al tema, porque se manejó todo desde una perspectiva más penal que lo que realmente debería ser una acción real de recuperación de activos, que no depende de una investigación penal, sino una investigación más patrimonial. Dicho eso, le debo indicar que efectivamente la Procuraduría tiene un papel un poco más limitado en el tema que antes. Eso no quita que estemos colaborando permanentemente. No puedo dar mayores detalles porque eso es un tema que le corresponde más a Fiscalía, pero sí y no quiero intervenir o interferir en investigaciones actuales, pero tengo entendido que sí hay algunos casos iniciados, y lo que es más importante, y déjeme decirle algo, apreciado Nino, no solamente en materia de extinción de dominio, sino que, porque me dirán algunos, cuánto se ha podido repetir, por ejemplo, en los temas de arbitraje. Le diré, no mucho. En la historia no se ha podido recuperar mucho en esa materia porque justamente creemos que la herramienta legal debe ser perfeccionada y que afortunadamente ya se está debatiendo en la Asamblea esa situación. Pero sí le puedo decir que en materia de recuperación de activos, la Procuraduría sí tiene un papel más preponderante porque es el sujeto activo de la acción judicial. Ahí sí hemos tenido una intervención mucho más efectiva y hemos logrado ya en esta gestión más de 100 millones de recuperación de activos de actos derivados de corrupción. Estimado procurador, realmente hoy que estaba revisando la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado previa a esta entrevista, ¿no? Ley que en algún momento que tuve el altísimo honor de colaborar con esa institución, que es una de las instituciones, es el gran estudio jurídico del Estado ecuatoriano, y así se lo ha venido manejando en esta administración, lo cual es importantísimo. Me daba cuenta que es una ley que no tiene muchos artículos, ¿no? La ley orgánica de la Procuraduría General del Estado debe ser una de las leyes menos amplias de nuestro sistema normativo. Sin embargo, ¿no? Y ahí un poco va la pregunta, cuando hay la convicción de lo que el funcionario tiene que hacer, cuando hay digamos que la entrega y la dedicación al trabajo silencioso, creo que los resultados surgen de manera casi espontánea, ¿no? Porque no hay que escudarse en que la ley no me alcanza, de que tengo poco personal, ¿no? Hay que hacer un trabajo y buscar con las herramientas que uno tiene. ¿La Procuraduría actual está en ese camino? Sí, de acuerdo. La reflexión que usted hace es muy interesante. Debo decir dos cosas. Sobre lo segundo, usted tiene razón. Las herramientas legales son eso, son herramientas. Uno puede trabajar con esas herramientas con mayor o menor capacidad, mayor o menor esfuerzo, con mayor o menor responsabilidad, etcétera. Hay que también tener en cuenta que dentro del esfuerzo que uno puede aplicar en un accionar público, justamente en esta materia no tiene unas limitaciones propias del sector público. Dicho eso, creo que el marco normativo actual le ha permitido a la Procuraduría, históricamente, no en esta administración, históricamente tener un perfil y un reconocimiento de una institución técnica, seria, responsable. Dicho eso, déjenme contarles
que nuestra ley, la ley orgánica de la institución, es preconstitucional y responde a una situación jurídica, política, económica y social ya de algunas décadas. Es por eso que hemos presentado en diciembre del año que acaba de terminar un proyecto de nueva ley orgánica de la Procuraduría que intenta actualizar justamente esas atribuciones, esas competencias, darle más eficacia, darle un poquito más de dientes a ciertas atribuciones o competencias que tenemos actualmente y que hemos tenido que ser muy creativos para poder hacerlas efectivas o eficaces. Entonces, hemos presentado ese proyecto, está actualmente siendo revisado por la Asamblea y esperemos que en este año podamos participar activamente en la discusión y Dios mediante la aprobación de este cuerpo normativo que sería de gran utilidad porque, por ejemplo, trae muchas actualizaciones sobre el tema de patrocinio internacional, asuntos internacionales, arbitraje, mediación, etcétera. Todas las actividades, la consultoría, todas las actividades en las que se desenvuelve la Procuraduría General del Estado. Hago un llamado a la Asamblea que tome en cuenta, en consideración este proyecto y lo tramite a la brevedad posible. Nos quedamos, doctor, muy agradecidos con usted por su presencia con nosotros, los que nos ha compartido en razón de éxitos de la Procuraduría. Siempre hacen falta buenas noticias que vengan del Estado ecuatoriano y esperamos también que la Asamblea haga caso a este llamado. Aquí haremos lo propio de darle luz a la necesidad de esta reformatoria. Me queda un temita así breve y disculpen a mis compañeros. Veníamos comentando antes de recibir al Procurador General del Estado, querido Juan Carlos, el tema de la libertad, ¿no? Este tema de... Y sin entrar al caso específico, porque entendería que no hay que poner a los funcionarios... La Procuraduría General del Estado, en defensa del interés y del patrimonio nacional, eventualmente, de acuerdo a una de las disposiciones generales de la ley, que conozco bastante bien, podría eventualmente, de encontrar indicios de que hay algo que no está correcto, podría pedir que ese contrato se deje sin efecto, podría pedir algún tipo de rectificación. ¿Qué acciones podría, insisto, en defensa del patrimonio nacional, porque son bienes municipales, podría intentar la Procuraduría en caso de que se determine que hay algo que no se ha hecho en el ámbito administrativo correctamente? Bueno, voy a hablar en abstracto. Ustedes comprenderán que no puedo pronunciarme sobre un caso específico, peor si puede ser materia de un pronunciamiento o de un proceso judicial posterior. En abstracto, la Procuraduría también ostenta como una de sus competencias o facultades la del control de legalidad de actos y contratos del sector público. No es un control previo, obviamente ese control ya no existe desde hace muchos años, es un control posterior que se limita exclusivamente a la legalidad, es decir, no analizamos ni conveniencia, ni factores económicos, ni factores técnicos. Pero sí podemos hacer una revisión de si se cumplieron los pasos que la ley establece en los distintos procedimientos para la firma o la celebración de un determinado contrato, y si ese contrato como tal cumple con los requisitos y las condiciones que el marco normativo establece para su validez y vigencia. Podemos efectuar ese proceso como consecuencia de una denuncia presentada por cualquier persona en la práctica, por denuncia presentada por la propia entidad pública o requerimiento de la propia entidad pública, o incluso de oficio. Lo podemos hacer en general, o sea, lo hablo en abstracto. Es una de las competencias que tiene y que puede derivar, como usted bien señala, en unas observaciones que van a desembocar en la Contraloría General del Estado para que haga el control respectivo, o si encontramos indicios de responsabilidades penales, pues en la titular de la acción pública penal, que es la Fiscalía General del Estado. Muchas gracias, Juan Carlos. Era en abstracto y ha sido contestada también en abstracta la consulta. Bien, gracias. Queremos agradecerle al doctor Larrea, Procurador General del Estado, y vamos a un corte comercial. Enseguida regresamos con el último segmento de La Mañana por RTP. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados.
Siempre en RTP. Buena compañía. 9:10 antes de darle la bienvenida a nuestro entrevistado a este último segmento. Por pedido de la audiencia quisiera compartir un reclamo de un incidente que ocurrió el día lunes en el sector de Vía La Costa. Y justamente porque viene junto al tema del tránsito. Se reporta, digamos, por denuncia ciudadana. Nuevamente se colapsó la Vía La Costa. Desde las 5 de la tarde no se avanza ni a paso de hombre. Se cerró por algo en el sentido oeste-este entrando a Guayaquil y por culpa de los retornos se cierra también la vía hacia la costa. Así quieren instalar el aeropuerto en Daular. Primero, señores, resuelvan el tema del tráfico en la vía desde la Perimetral hasta Chongón y luego vemos si va o no va al aeropuerto en Daular. Y continúa el mensaje, y es algo que hemos expresado acá, independientemente del debate si es Daular o si es Taura. Hay un problema grave en el diseño de la ciudad. Hay un problema grave en el manejo del tránsito de la ciudad. Hay un problema grave en el manejo de las emergencias en el tránsito de la ciudad que no corresponde a esta administración. Esto, si queremos hilar fino, viene de los años 50 y cada vez es peor. Y yo creo que, de nuevo, no podemos solamente señalar, aunque sí es importante, a la autoridad de tránsito local o al municipio, en su función de controlar el tránsito. Esto es un tema hasta del desarrollo inmobiliario, es un tema del puerto, ¿ya? Y cómo se accidentan a veces los vehículos que van hacia el puerto generando un caos total. Cómo no pueden manejar contraflujos del municipio, porque se vale mencionarlo, la autoridad de tránsito municipal, para tratar de arreglar los problemas, cómo el diseño de los retornos a lo mejor no es el ideal. Todo eso vale la pena revisar, pero insisto, el tema es más profundo, la ciudad no está bien diseñada. Y estamos corriendo a veces hacia proyectos nuevos sin pensar bien qué tan fácil va a ser si quiera vivir o moverse de un lado al otro en Guayaquil. Ahora sí, 9:12, le damos la bienvenida al entrevistado de este último segmento del programa de hoy. Muy agradecidos también porque siempre nos gustan las entrevistas presenciales, son mejores. Es el ingeniero Hugo Quintana, director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del ECOR, y con él hablaremos de las gestiones realizadas en su tiempo en la comisión y los desafíos que presenta hoy el tránsito para la Comisión de Tránsito del Ecuador. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación, a las órdenes. Empecemos por un tema que ha sido bastante controversial. Los radares, el despliegue de los radares en torno al país. También obviamente hay que definir muy bien cuánto corresponde a la ANT, cuánto corresponde a los calibradores, cuánto corresponde a la CT, pero la gente generalmente unifica el problema y dice, bueno, los han ido sacando de la jurisdicción de los municipios, han ido desapareciendo también algunos que responden a las zonas de la CTE. ¿Se ha mejorado realmente la calidad de los equipos y de quienes operan o por lo menos dan mantenimiento a sus equipos en el país para que nos protejan y no nos expolien básicamente? Su pregunta yo la podría partir en varias partes. Para empezar, el concepto de radares como un equipo tecnológico de prevención es necesario. Se lo usa en todas partes del mundo y son parte del control vehicular y de prevención de accidentes. Por lo tanto, como CTE estamos de acuerdo que el uso de radares es necesario en el país para prevención de accidentes. Como ustedes recuerdan que también la ciudadanía el año pasado, por septiembre, se cancelaron los convenios firmados con CTE, con los GATS, porque el radar se estaba siendo utilizado no como un elemento de prevención, sino como una caja registradora. O sea, la aplicación no era para lo cual estaban el equipo diseñado y estaban puestos. Por lo tanto, no hay radar hasta el momento que esté funcionando, porque aparte del objetivo del radar, no cumplían con un elemento de calibración certificado, como lo indica la ley de calidad del país, de que el equipo, aparte de ser homologado, debe ser calibrado por un ente de control, que es el SAE. Por lo tanto, hasta la actualidad no hay ningún radar que está certificado para operar, porque no cumple con ese requisito de calibración certificada por el SAE. Eso contesta dos de sus preguntas. ¿Cuál va a ser la tendencia del radar? Insisto, el radar es un elemento que debe ser colocado en las vías para prevención.
y estamos de acuerdo de que se instalen bajo otro concepto administrativo, ¿verdad? En su momento, la ANT, que es el organismo que regula el control de tránsito, emitirá pues las disposiciones o las directrices para que estos equipos de prevención de accidentes sean instalados de la manera correcta, porque inclusive había radares que estaban colocados en zonas que no eran las adecuadas, habían puesto bajo ningún concepto técnico, lo cual afectaba la viabilidad y el control de tránsito. Antes de darle paso a mis colegas, recuerdo una investigación de hace años del Expreso sobre los radares que por lo menos funcionaban en Guayaquil, ¿no? Que cuando iban a investigar con el fabricante, el equipo tenía un 10% del margen de error, ¿ya? Y ese mismo proveedor también trabajaba con la autoridad nacional y con otros municipios, ¿no? Ojalá estas cosas no se repitan, pero bueno, también dependemos, como usted bien dice, lo que defina la ANT, lo que se termina haciendo con la calibración, pero bueno, quedamos pendientes a eso y vamos a las siguientes preguntas. Sí, perdón, quisiera para comentar al respecto. Efectivamente, debido a esa deficiencia técnica, el diciembre del año pasado salió el reglamento 030, donde básicamente se hizo lo que usted comenta, que se reguló en base a normativa internacional los parámetros de control que tiene que tener el equipo para poder operar de manera adecuada y que no sea pues un factor recaudatorio, sino que es un factor de control. Yo quería aprovechar su comparecencia, ingeniero, para tocar dos temas puntuales. El primero es cómo estamos en el gran mapa de la entrega de la competencia de tránsito a los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Es un proceso que ya lleva cerca de 10 años en el país, unos con más competencias, unos con menos competencias. ¿Cómo se ha dado esto? Y lo pregunto a propósito de lo que, por ejemplo, se está viviendo en el municipio de Durán, donde agencias de tránsito de una u otra manera han tenido que ser intervenidas por su participación o su falta de control y cómo esto ha sido funcional para estructuras, por ejemplo, de delincuencia organizada. ¿Cómo se ha entregado esta competencia? ¿Quiénes la ejercen? Y si cuentan todos con los recursos para hacerlo. Mire, el órgano competente que entrega las competencias a los GAT tipo A y tipo B, porque así se lo ha clasificado, es la ANT. Es la institución que entregó las competencias a estos GATs en base a su capacidad operativa, a su tamaño, fueron entregadas las competencias. Yo sí pienso de que, no, de hecho lo están revisando, porque como usted comenta, ha habido muchos inconvenientes administrativos, para no ponerle otro adjetivo, que los GAT no han cumplido por deficiencias técnicas o administrativas con las competencias que recibieron, y han creado más problemas que soluciones a la entrega de esas competencias. Se está examinando por medio de la ANT, se está revisando las competencias entregadas a los GAT para tratar de mejorar la situación del control de tránsito. Entonces, en estos espacios en los que se está revisando y en los que todavía no existe esta entrega de competencia a los GATs, está operando la Comisión de Tránsito del Ecuador hoy por hoy, por ejemplo, en controles de transporte público. Sí, básicamente estamos cooperando en los GAT tipo B, que no tienen todo su performance adecuado para manejar el tema de control de tránsito. Está la CTE apoyándolos. Ingeniero, una pregunta que surge de lo que estábamos comentando antes de que vayamos a la entrevista, a su llegada, y es lo que ocurrió los primeros días del mes de enero, cuando ante una concurrencia masiva de turistas que iban a la península de Santa Elena, ¿no? Especialmente de la ciudad de Guayaquil, se saturó la vía, ¿no? Y pasó lo que ya pasó. Ya no podemos llorar sobre la leche derramada, sino buscar cuando estamos a puertas de una etapa de vacaciones en la costa, los chicos quedan y obviamente vamos a tener un flujo masivo, ¿no?, de personas en esa vía. ¿Qué ha diseñado la CTE, la Comisión de Tránsito, para que estas situaciones no se repitan? Y obviamente para que, lo más importante, ¿no?, para que los ciudadanos y sus familias puedan ir y regresar, ¿no?, con paz y bien,
cuando vayan hacia la península de Santa Elena? Mire, los planes operativos para controles de los feriados, y vale indicar que el feriado de Año Nuevo es el más largo, en este año fue de 4 días, y el más fuerte en cuanto a volumen, se hace en base a estadística, porque el control de tránsito de la vialidad es un asunto técnico. Entonces, en base a estadísticas, se examina todos los procesos y se dedican los insumos, se dedica el personal, se dedican los equipos para no tener este problema. En el caso puntual que usted me indica, sí, lo que pasó fue que se sobrepasó el flujo, el volumen de carros para la vía. Si evaluamos los números, normalmente en este feriado hay un volumen del Guaya, en el Chongón, de 80.000 unidades que pasan en los días de feriado. En este caso fueron 120.000 los que salieron por día. El dato general fue que salieron del Guaya 399.000 carros y regresaron 395.000. Eso concuerda de que fue más de 100.000 carros por día si hacemos un promedio. Acá lo que pasó fue que se acumuló la salida vehicular en una franja horaria, porque no fue que se hubo estrangulamiento vehicular porque hubo un operativo, como algunas personas opinaron. No hubo estrangulamiento por algún tipo de un accidente que paró el tráfico, que también puede ser un motivo de detención del flujo vehicular. Fue porque el volumen de la carretera, de las vías, se colapsó porque pasó 3 veces su capacidad. De hecho, el promedio de velocidad que hubo en esos tramos fue de 7 kilómetros por hora. Cuando hay un estrangulamiento por un incidente, que puede ser que se dañaron el peaje, que es un accidente, tú tienes un estrangulamiento antes del punto de control. Pero después que pasas, ya el tema camina. Acá tú tenías estrangulado antes del peaje y después del peaje. Entonces es un tema numérico. Se colapsó la vía y el tema no rodó. De hecho, al retorno del feriado, no hubo problema. Hubo el flujo normal, se tenía previsto una posible apertura de un tercer canal en caso se requiriera, pero el flujo fue normal. La gente decidió salir de las playas de regreso de manera escalonada y no como sucedió el primer día, que vámonos a tal hora, y esa franja horaria se colapsó. Entonces, es un incidente que puede pasar, pero fue por un tema de volumen, de capacidad de vehículos en la vía de casi 3 veces. Eso era imposible de predecirlo, e imposible de controlarlo, más de lo que se hizo, de que empezar a dar ayuda a la viabilidad para que los carros caminen, ¿verdad? Pero cuando tienes colapsado el área, no hay movimiento que ayude, así es. Ahora, aprovechando que hablamos de la utilización de los recursos, y este es un tema pues de incidencia cotidiana pues para la ciudadanía, respecto a los accidentes de tránsito. ¿Hay alguna propuesta desde la comisión, por ejemplo, para ahorrar la utilización de los recursos de unidades como la OIAT, la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito, en temas como los daños materiales puros y duros de accidentes de tránsito, transformarlos en contravencionales o transformarlos en cuestiones de índole civil, como ocurre en países donde, por ejemplo, la contravención es no circular con el seguro al día? ¿Existe alguna orientación en la utilización de los recursos hacia que la siniestralidad pues sea una cuestión, por lo menos la que solo tiene daños materiales, que se arregle entre personas? Por parte de la CTE se están presentando mejoras en la nueva ley de tránsito, donde se trata de, como usted lo comenta, de ser más eficientes en la parte administrativa. Usted tocó un tema muy importante. En esta administración se está tratando de soportar, de maximizar los recursos, en especial en esos 3 grandes pilares que tiene la comisión, que es la educación vial, donde somos fuertes creyentes de que se tiene que educar al niño para que sea una forma de ayudar, ¿verdad? El mejor agente de tránsito son los niños. En otros países, y aquí también se está dando ya algo de buenos resultados, el niñito que se le enseña a que use el cinturón, a que sepa leer una
un límite de velocidad. Es el primero de papá. Mira, dice 90 y vas a 100. Papá, ponte el cinturón. Entonces, estamos enfocados a fortalecer eso de ahí. Otro pilar importante es Lauren, que es un ente de la CTE certificado, vale recalcar este tema, que ayuda mucho en el tema de los accidentes de tránsito en las vías. Y la OIATSI es un elemento muy importante, muy técnico, que lo estamos apoyando a lo que nos permita el presupuesto que tenemos, que nos da el gobierno, para tratar de enfocarlo a ser más eficiente mediante ayudas tecnológicas. Es que haciendo un análisis, por ejemplo, ¿no?, en el tema que usted plantea, ¿cuánto cuesta, solo pongámoslo en términos de salarios, un especialista de la OIAT que le dedique X cantidad de horas a accidentes de tránsito con daños materiales, cuando esos daños materiales en ocasiones a veces no superan los $200 o $300 y han supuesto, entre otros costos operativos, llevar el carro al canchón, traslado en grúa y otros más? Y lo decía porque desde el punto de vista del derecho penal, en materia de tránsito, teniendo casos más graves como accidentes múltiples que involucran consumo de bebidas y otras cuestiones, el mismo agente de la OIAT tiene en cola 7 u 8 informes de daños materiales con accidente de tránsito, un delito que no tiene ni pena privativa de libertad. Entonces, ¿no sería interesante tal vez desde esa arista contar con una justicia contravencional, al menos si es que se quiere que se mantenga en penal? O en su defecto, y es una propuesta que le hacemos desde este espacio, tal vez simplemente llevar a la contravención como es en países, digamos, la referencia, Estados Unidos, que la única contravención sea no circular con seguro, con retención del vehículo hasta que se contrate el seguro. Usted está correcto, se está planteando mejoras de eficiencia técnica, administrativa, para tratar de que ciertas infracciones sean mucho más light y destrabar el trabajo de la parte de... Se está considerando y hemos hecho aportes técnicos que obviamente tienen que ser revisados por ANT y la gente que está haciendo el tema de la ley, pero se ha presentado. Por ejemplo, en el tema de accidentes es algo muy importante tomarlo en cuenta. El 56% de los accidentes son por las motos. O sea, ahorita ha subido ese índice muchísimo. Y ese es un tema cultural y social. Yo, he visto fotos de otros países donde tú ves en una moto 3, 4 personas. Aquí tú lo ves, es una contradicción, pero es un tema social y es un tema también de cultura. Y se han propuesto cosas tan sencillas como tratar de incorporar en la moto, esa fue un comentario de un director nuestro, de ponerle a las motos pequeñas un pequeño respaldar en la parte de atrás. Con eso tú limitas que ya no vaya saliendo la parte posterior fuera de la moto, sino que por lo menos ya no entre en 4, entre en 3, porque eso te va a detener el volumen de gente en la moto. Y también ayuda en el tema de seguridad. Fíjate, si tú te das cuenta cuál es el modus operandi de los ladrones y sicarios, van dos en una moto, se rueda él para atrás, hace lo que tiene que hacer, su delito, y se vuelve a subir sin problema. En el momento que ya existe un pequeño respaldar, ya se dificulta al ladrón, tiene que parar la moto, bajarse, porque no puede bajarse al vuelo. Entonces, ese tipo de cosas se están poniendo para que se revisen dentro del tema de... Para concluir, ingeniero, que nos quedan lamentablemente 2 minutos, unos reclamos que yo he compartido varias veces en este espacio y en otros, el de la presencia prácticamente en todo el país, bajo todas las jurisdicciones, en el campo y en la ciudad, de vehículos sin placa. Yo en la avenida San Borondón, que sería fácil de controlar por la manera en que está, no diseñada, la manera en que se la hizo básicamente, no hay control alguno. Y he escuchado al alcalde de San Borondón hace más de un año ya, que ellos muchas veces le reportan a las autoridades nacionales que pueden hacer el control sobre la avenida. Oigan, yo he visto X números, cientos, miles de vehículos en un periodo determinado y realmente no paran a ninguno. ¿Por qué se da esto? A ver, el uso de no placas es un problema nacional. Efectivamente, lo que usted lo comenta es correcto. Ahora, vamos al tema de San Borondón. Los carros que circulan por San Borondón, la mayoría son carros del gobierno o de funcionarios.
Por eso, cuando se para un vehículo sin placa y se presenta una credencial donde indica que es un vehículo de seguridad del gobierno, no se puede detenerlo o pararlo. Es obligación del vehículo del gobierno que porte placas, pero por temas de seguridad en estos momentos ciertos vehículos se permite que anden sin placa. Correcto, pero creo que hay una diferencia entre la típica caravana gubernamental que todos reconocemos y un carro de una marca que el gobierno no posee yendo sin placa, de que eso lo veo todo el tiempo. Sí, existe y se están tomando las medidas respectivas para controlar el asunto de placa. Por lo menos en las partes que nos corresponde de peajes tenemos un control bastante fuerte con respecto al control de placas. Esperaremos avances en ese sentido y estamos por supuesto muy agradecidos por su presencia, ingeniero, esta mañana. Toca despedirnos, pero no sin antes también felicitar a nuestro compañero, a nuestro querido Javier Gamboa, que hoy celebra un año más de vida. Le deseamos un feliz cumpleaños, que este cumpleaños, como nos manda el mensaje aquí nuestro lindo equipo de producción, marque el inicio de un año que te sorprenda, te rete y te regale momentos inolvidables. Feliz cumpleaños, estimado Javier. Que viva el santo y brindemos un brindis. Que viva el santo, claro. Más tarde que viva el santo, muy claro, temprano todavía. Seguramente habrá torta, así que estamos comenzando bien el día. O rosca de reyes, no se sabe. Hasta el día de mañana. Bendiciones para todos. Comprar tu casa y pagar tus deudas se puede con el crédito Mi Casa Propia del Banco del Pacífico. El sueño de tener tu primera vivienda se puede, porque con una tasa de interés de tan solo el 4,87% y el respaldo del programa Miti Miti del Gobierno Nacional, se puede. Solicita tu crédito en agencias del Banco del Pacífico, tu banco. Hasta aquí, la mañana en RTP. Esta es la mañana. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Todos los derechos reservados. RTP 2025.